Comenzó y ya comenzó tu programa Biblia Fácil. Qué bueno es estar juntos más una semana, más una vez para poder estudiar la Biblia. Y yo aquí en mis manos tengo el curso bíblico donde se encuentran todos los temas de esta temporada. Ya hemos estudiado muchos temas interesantes fundamentados en la palabra de Dios y es por eso que hoy quiero invitarte para profundizar tu conocimiento en esos temas que tienen fundamento en la Biblia, a través de este curso bíblico. ¿Qué tienes que hacer para tener en tus manos? Pues es simple. Toma ahora tu teléfono, allí envíanos un WhatsApp al siguiente número, más 5512-98-100-1460. Quiero recibir el curso bíblico, estoy mirando el programa Biblia Fácil, allí coloca tu nombre, tu país, nosotros nos ponemos en contacto contigo, pedimos algunos datos. Si vives en Sudamérica vas a recibir el curso en formato físico, es un curso a todo color, maravilloso, lleno de preguntas, sin embargo, para que tú puedas investigar las respuestas en la Biblia, netamente bíblico, por eso vale la pena. Si es fuera de Sudamérica, vas a recibir en formato digital. Lo importante es que juntos podamos estudiar y colocar nuestras raíces donde debemos, en la palabra de Dios. Un grande abrazo para ti. Mi cariño especial para ti que sigue nuestro programa a través de Facebook, a través de la TV Nuevo Tiempo, a través de YouTube, no importa el medio donde estés allí viendo este programa. Que Dios te bendiga. Y si tú estás ahora mirando esto, no es casualidad, quédate allí porque vamos a conversar sobre un tema súper importante. ¿Qué cosa es lo que Jesús dice o habló acerca de los profetas? ¿De acuerdo? Toma tu Biblia entonces. Aquí estoy junto a mis amigos, participantes de esta temporada, y todos ellos están también con Biblia. ¿Qué cosa es lo que Jesús habló acerca de los profetas? Amigos, hablar de profetas es otro asunto muy importante en nuestro tiempo, ya que cada cierto tiempo aparece alguien diciendo, yo soy profeta, o recibí del Señor, ¿verdad?, una palabra para ti. Y yo ya recibí algunos mensajes diciendo, pastor, ¿yo puedo hacer caso a la voz de ese profeta? Y yo la pregunta que le devuelvo es, ¿quién es un profeta? Dios tiene profetas, siempre lo tuvo. La revelación bíblica, la Biblia, llegó a nosotros por profecía. La Biblia dice que nosotros recibimos eso no por intención humana, sino fue revelación divina mediante los profetas. Una de las características del mundo antes de la venida de Jesús será que será tan difícil diferenciar la verdad de la mentira, porque habrá tanta mentira, cada uno creando su verdad. El mundo posmoderno dice, yo tengo mi propia verdad. Incluso la sociedad hoy está llamando verdad aquello que antes era un escándalo. Está la... lo está aceptando como verdad. Y cada vez aparece el ser humano creando su verdad, separándose de la verdad. Y aquella verdad que no está sustentada en la Biblia, no es verdad, es mentira. El mundo estaría envuelto en mentira. Por eso Jesús dice, cuidado, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿cuál es la única manera de mantenernos cerca de la verdad? Teniendo la verdad.
Allí David dijo en Salmo 119, 9 y 10, ¿con qué limpiará el joven su camino? Después dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no ofenderte a ti. Si yo quiero tener la verdad, no quiero ofender a Dios, yo quiero vivir la verdad, necesito de la palabra. Mientras más lejos esté de la verdad, estaré con más mentira. Mientras más cerca esté de la verdad, entonces, mientras más cerca esté de la verdad, estaré más lejos de la mentira. ¿Verdad? Es así. Más cerca de la verdad, más lejos de la mentira. Más lejos de la verdad, más cerca de la mentira. Entonces, lo único que nos puede decir qué es verdadero y qué es no es lo que yo pienso, ni siquiera lo que yo siento. Mucho cuidado cuando alguien dice, yo siento. Los sentimientos forman parte de la experiencia cristiana, tienen su lugar, mas nunca están por encima de la revelación. Jamás. ¿Correcto? Ahora, los sentimientos tienen su lugar. Sin embargo, nuestro fundamento no tiene que estar yo sentí, sino en yo descubrí esto en la Biblia. Yo estoy fundamentado en la Biblia. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros queremos definir a un profeta, tenemos que ir a la Biblia. Una de las cosas interesantes que yo encuentro aquí es que Jesús dijo, cuidaos de los falsos profetas. Al decir que habría falsos profetas, significa que también habría verdaderos. Solo que para descubrir a los verdaderos, tenemos que hacerles pruebas bíblicas. Y eso vamos a descubrir hoy. ¿Qué significa profeta? Viene del término navi, ¿verdad? Que significa portavoz de Dios. ¿Qué es un portavoz de Dios? Alguien que tiene un mensaje de Dios en un momento específico para alguien, para un pueblo, para una persona. ¿Recuerdan ustedes Natán? Fue un profeta. Dios le dice, anda y abre los ojos a David. Y cómo me encanta la manera como el profeta se acerca. El profeta era duro para hablar a veces, pero Natán tenía una manera extraordinaria de entregar un mensaje. Se acerca a David y le dice, hola rey, ¿cómo te va? Bien. Quiero contarte una historia, le dice. Había un hombre que tenía una ovejita y había otro que tenía muchas ovejas. Vino alguien de viaje y allí le visitó a aquel hombre que tenía muchas ovejas y él dijo, yo no quiero mis ovejas, voy a robar la única ovejita que tiene. Entonces lo tomó y lo mató. Y David se encendió en ira y dijo, ¿quién es? Yo lo mato. Y Natán le dijo, eres tú. Interesante la manera como entrega, o sea, el mensaje. Pero encuentro a otro profeta muy diferente. Dios le dice, anda a Nínive y dile que se arrepienta. A él no le importaba la gente, a él lo que le importaba es que la gente muera. Porque Nínive era tan perversa y tan cruel que para Jonás Nínive no merecía vivir. Se va, él no está siendo llamado, él no está suplicando, no está tocando, él no quiere nada. No quiere púlpito, no quiere iglesia, se va a las calles y dice, directo, dice, no dice arrepiéntanse, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo su mensaje. Y el pueblo se arrepintió, porque no necesitó más argumento. Reconocieron que él era ¿quién? Un profeta, y era portavoz de Dios. Entonces, el pueblo al arrepentirse, ayunaron hasta los animales, se vistieron de cilicio, era parte de su cultura, ¿verdad? ¿Qué cosa hizo Jonás? Se fue a una montañita, a una ladera, y empezó a mirar, ¿Cuándo desciende fuego? Porque él estaba esperando ver que todos se consumen. Entonces llegó el día y no se consumió la gente. Y él se molestó contra Dios. Le dijo, para eso me has hecho venir. O sea, ¿para qué vengo? Yo ya sabía, me encanta ese diálogo que tiene, ¿no? Con Dios. Yo ya sabía que tú eres misericordioso. Por eso yo me fui a Tarsis, dice, en lugar de venir a Nínive. Por eso, ya ves, yo tengo la razón. Y cómo me encanta Dios. Porque Dios no discute con el ser humano. Le abre los ojos a una nueva realidad.
Y Dios hace levantar una calabacera, ¿verdad? De la noche a la mañana creció, y él estaba sombreando porque había mucho sol, y de la noche a la mañana un gusano acabó con la calabacera. Y él una vez más molesto, y Dios le dice, ¿tuviste pena de la calabacera? Mira, yo lo levanté. Si tú tuviste pena de una planta, ¿cómo yo no voy a tener misericordia de 120,000? Y se acabó el libro. No hay respuesta de Jonás. La última palabra lo tuvo Dios. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Exacto. Y su soberbia, no era su soberbia. Y lo tomó la ballena. Lo que pasa es que en el concepto de Jonás estaba que Nínive no merecía arrepentimiento ni salvación. No merecía. ¿Y sabes por qué? Porque era una nación cruel, de verdad era cruel, muy impía. Sin embargo, cuando reconoció que la voz venía de parte de un profeta, y un profeta es enviado de Dios, ellos se arrepintieron. ¿Correcto? Y otra pregunta. Lo que recién habló de David es porque él mandó a matar al esposo de Betsabé, siendo que él tenía 700 esposas y 300 concubinas. Exacto. Entonces, cuando David se encendió en ira, Natán le dice, tranquilo, porque ese eres tú, le dice. Entonces, un profeta es un portavoz de Dios. Pero un profeta no siempre es alguien que escribió en la Biblia. Yo encuentro en la Biblia muchos profetas que proclamaron un mensaje, pero que no escribieron en la Biblia. Natán es uno de ellos, ¿no? Él no tiene un libro de Natán en la Biblia, pero fue un portavoz de Dios. O sea, todos los profetas tienen un mensaje de Dios, pero no todos forman parte de la Escritura, ¿correcto? Pero ellos tienen un mensaje específico. ¿Qué dijo Jesús entonces sobre ellos? Mateo 7:15 dice, guardaos, ¿de qué dice? De los falsos profetas. Al decir que hay falsos profetas, presten atención aquí. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Yo les voy a contar una historia tan real, porque yo recibo mucha historia de tanta gente. Yo aquí no menciono nombre de las personas, solo la historia, porque es lo que acontece. Me dice, pastor, yo le voy a contar un asunto muy preocupante. En la iglesia donde yo asisto, aparece cierto día un hombre viudo, divorciado, y viene a decirme así, yo tengo una palabra del Señor. Dios me ha mostrado que tú vas a ser mi esposa. Le dice a una que estaba comprometida, todavía no estaba casada, estaba comprometida. Dios me ha mostrado, y en el nombre del Señor te digo eso. Dios me ha mostrado. Y ella, creyendo de que realmente viene de palabra del Señor, terminó una relación linda. Y después terminó casándose, ni siquiera casándose, uniéndose libremente con ese hombre, profeta supuestamente, ¿no? Y su vida era un infierno. Me decía, pastor, yo no sé, dígame, esto vino de Dios. Le digo, ¿por qué preguntaste ahora? Y no preguntaste después. Porque no cualquiera que viene y te dice, mira, el Señor me ha mostrado, Dios te va a dar tal cosa y tienes que darme algo. Ten mucho cuidado, porque hay muchos que dicen tener la palabra de Dios, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Sí, Silvia. Pastor, una característica de un profeta es que él tenga una revelación. Exacto. Quisiera saber cuál es la diferencia entre revelación, aparición y visión. Correcto. Una visión es algo que recibe el profeta, una revelación que recibe el profeta, y el profeta entra en un fenómeno sobrenatural. Por ejemplo, el profeta está caminando, de pronto se para, se vuelve inmóvil y empieza a mirar al cielo. No cierra los ojos y hasta no respira. Él está recibiendo una visión, ¿correcto? Una visión. Ahora, ¿qué cosa es revelación? Dios eligió revelarse de diferentes maneras, de diferentes modos. A Moisés se reveló en una zarza, etcétera, etcétera. Dios revela su palabra. Hay tres cosas que tenemos que comprender: revelación, inspiración e iluminación en el proceso de estudio de la Biblia. Revelación es aquel mensaje que Dios entrega al profeta a través de una imagen, a través de un sueño, a través de una visión. ¿Quién recibe? El profeta, ¿correcto?
¿Eso qué cosa es? Revelación. ¿Qué cosa es inspiración? Inspiración es que Dios guía la mente del profeta para escribir. Por ejemplo, ellos no dicen yo vi, ellos escriben de parte de Jehová. ¿Qué cosa está guiando Dios? El pensamiento. ¿Correcto? Entonces, el profeta en sus palabras expresa aquello que Dios coloca dentro. Iluminación es el Espíritu Santo iluminando nuestra mente para comprender el mensaje que llegó al profeta. Es decir, nosotros no podemos ser inspirados, podemos ser iluminados. Porque inspirado y quien recibe revelación e inspiración es solamente ¿quién? El profeta. Somos profetas en el sentido que somos portavoces, pero no en el sentido de que recibimos una palabra del Señor, ¿de acuerdo? Para dar a alguien, porque la revelación ya nos ha sido dada a través de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver que existen momentos donde Dios levanta profetas con una palabra, pero ninguna de ellas va en contra de la palabra de Dios. Sí, Sebastián. ¿Esas revelaciones siguen pasando actualmente en personas? Ahora te voy a responder, porque ahora voy a hablar justamente de ese asunto. ¿Está bien? A ver, tenemos que tener cuidado de todo aquel que se proclama profeta. Dios usó los profetas para escribir la Biblia, pero no todos escribieron un libro. ¿Qué dice Joel sobre los días finales de la historia? Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y hijas, ancianos soñarán sueños, jóvenes verán visiones. Al hablar de visión significa que también se levantarían profetas. Incluso en el libro de Hechos encontramos a 4 hijas de Felipe que profetizaban. Ahora dice, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, haré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego, hasta hablando de señales. Ahora aquí dice, profetizarán, significa que el don de profecía estaría incluso hasta el momento final de la historia. Yo quiero volver un texto del capítulo anterior, porque hoy quiero hablarles de una profetisa y a través de ella vamos a descubrir quién es un verdadero y quién es un falso profeta. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las 2 características de la iglesia que nosotros vimos en el capítulo anterior? Dice así, el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra los santos o el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Yo me postré a sus pies para adorarle, él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. El testimonio de Jesús, ¿qué cosa es? El espíritu de profecía. Entonces, una de las características de la iglesia que Dios levantaría para restaurar su verdad en el tiempo del fin, uno sería, guarda los mandamientos de Dios, y número 2 sería que tendría el don profético. Entonces yo te pregunto, ¿la iglesia donde tú estás es resultado de un don profético? Y cuando hablo de profetas, yo voy a encontrar que hay muchas iglesias que dicen, yo tengo mi profeta, ¿verdad? Hay un profeta. La mayoría dice yo tengo, no todos, pero la mayoría dice yo tengo mi profeta. Entonces, si yo tengo mi profeta, yo cumplo la característica de ser la iglesia verdadera. Muy bien. La pregunta es, ¿el profeta o la profetisa que tienes es oveja vestido de lobo o es profeta de verdad? Entonces, hablando de eso, del don profético, nosotros creemos que Dios levantó una profeta en el tiempo del fin, llamada Ellen Gold Harmon, ese es su nombre, solo que no se le conoce con ese nombre, se le conoce solamente con Ellen G. de White. ¿Por qué de White? Porque el 30 de agosto de 1846 ella se casó con un hombre llamado Jaime White. Entonces ella prefirió el apellido del esposo. Por eso es que se le conoce como Ellen G. de White. Probablemente no han escuchado de ella, mas hoy le voy a explicar por qué creemos de que es una profeta. Y de allí vamos a descartar vamos a ver las características de un verdadero profeta. Nació en 1827 y en 1915. Y quiero alertar algo aquí. Cuando hablamos de Elena de White, hay muchas especulaciones y hay muchas personas que de manera, voy a decir ignorante, hablan solo lo que escuchan sin realmente verificar o sin analizar sus escritos, o sin probar si es un profeta o no. ¿Me permiten decirles algo? Hoy vamos a pasar a Elena de White por un filtro, o por algunas características que la Biblia presenta. Vamos a hacer un acuerdo.
Si ella no pasa por las características que la Biblia presenta de un profeta verdadero, no lo aceptamos, porque tiene que pasar por un filtro bíblico. Aquí no estamos para decir yo creo, yo pienso, no. Tiene que la Biblia autorizar, ¿correcto? Pero si ella pasa por todo aquel filtro bíblico, entonces vamos a creer que es profeta. Número 2. Hay algunos que dicen, no, la iglesia adventista tiene una diosa, a ella la adoran. Y es más, al otro dice, todas sus creencias de los adventistas están basadas en Elena de White. Yo les hago una pregunta. Hasta esta lección, ¿alguna vez yo les mencioné Elena de White dice? Y ustedes pueden revisar. Todas las creencias de la iglesia adventista no tienen fundamento de Elena de White en la Biblia. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué creemos que ella es profetisa? Porque pasa, vamos a ver, un filtro bíblico y además porque la Biblia dice que el pueblo que Dios levantaría guardaría los mandamientos de Dios y tendría el don profético. Pero eso yo no lo acepto a menos que pase por una prueba. Vamos a ver si pasa por la prueba, entonces nosotros vamos a descubrir si es o no. Entonces, la profecía dice que se levantarían profetas, habrían falsos profetas. Al decir que hay falsos, significa que también habría verdaderos. Ahora, pastor, ¿pueden haber mujeres profetisas? Sí. Recuerden de Débora. Busquen la Biblia, Jueces capítulo 4, versículo 4, el Antiguo Testamento. Miren, el libro de Jueces, y de paso este libro es extraordinario, ¿no? Acá hay varias historias impresionantes. Dice 4:4, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa. Interesante, ella no escribió ningún libro, pero dice que era profetisa. Vayamos a Segunda de Reyes 22:14. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Miren lo que dice. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arjas, encargado del vestuario, la cual vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo de la ciudad, y hablaron con ella. Entonces, Dios levantó profetas. La pregunta es, ¿por qué Dios levanta profetas? Para dar un mensaje para un momento específico. Pero los profetas jamás deben decir, recibí una revelación del Señor y aquello que supuestamente Dios le revela está en contra de la Biblia. ¿Correcto? Si alguien dice, Dios me mostró, Dios me reveló, y yo veo que su mensaje no está de acuerdo con la Biblia, ese no es un profeta. Una consulta. Hay casos y hay religiones que se basan en profetas que han sido inspirados y tienen otro tipo de Biblia, otro tipo de... Entonces, Giselle, esas son religiones pseudocristianas. ¿Qué es pseudocristianismo? Aquellos que no creen en la Biblia como la fuente de inspiración. ¿Correcto? Sino que creen que Dios levantó a alguien para escribir un libro paralelo a la Biblia. Sin embargo, el cristianismo cree que la Biblia es la máxima autoridad. Ahora, ¿existen otras religiones basadas en un profeta? Sí. Otras aparte del cristianismo.
¿correcto? Mas hoy vamos a ver si realmente encuadra lo que la Biblia dice, porque nosotros aquí creemos que la Biblia es la verdad. En base a eso estamos conversando. Ahora, Ellen Gold Harmon nació en 1827, murió en 1915. Ella tuvo 4 hijos. Ahí él es su esposo, Jaime White. Willie y Edson, ella en sí tuvo 4, pero 2 murieron, solamente 2 quedaron vivos. Y aquí viene la pregunta más importante. ¿Cómo probar un profeta moderno? ¿Por qué moderno? Porque no tiene escritos, o sus escritos no están ¿dónde? En la Biblia. Aquellos profetas que escribieron un libro de la Biblia, nosotros no tenemos discusión alguna. Porque si la Biblia, Dios permitió que sus escritos estén en la Biblia, es porque revela el plan de salvación. Sin embargo, cuando alguien después se levanta diciendo ser profeta, yo voy a tener cuidado porque hay muchos falsos. ¿Cómo yo puedo probar un profeta moderno? Entonces, Primera de Juan 4:1 tiene la respuesta, ¿verdad? Vamos al texto. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Es sencillo, mírenme, aquí encontramos nosotros un principio. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así: amados, no creáis todo espíritu. Aquí está hablando de persona, ¿verdad? Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, cuando alguien se levanta diciendo, Él es nuestro profeta, aquí yo ni siquiera sé que estoy defendiendo que es profeta. Yo estoy diciendo, vamos a pasarlo por prueba. ¿Cuál es el texto bíblico? Pruébalos. Esto es Biblia Fácil y gracias allí por esperar. Ya regresamos de esta breve pausa. Estamos aquí estudiando sobre lo que Jesús enseñó acerca de los profetas. Él mencionó que hay muchos profetas falsos que se levantarían en el mundo. Primera de Juan nos advierte, no crean todo aquel que dice ser profeta, sino hay que probarlos. Entonces yo aquí estoy presentando que la Iglesia Adventista cree que Dios levantó una profeta para el tiempo del fin. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Antes de ello, tenemos que probarla, si es o no es. Vamos a las pruebas. Número 1, Isaías capítulo 8, versículo 20. El libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 20. Vamos, 8:20. Dice la Biblia así, presten atención. De paso, esto está hablando en el contexto de profetas. ¿Quieren para comprobarlos? Ahí el versículo 19. ¿Está? Isaías 8:19 dice: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿A través de quién consultaba el pueblo a su Dios? A través de los profetas. Muy bien. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Está diciendo, ustedes no tienen que consultar a los muertos, no tienen que consultar a divinos, no tienen que consultar así. Versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa no les ha amanecido? No les ha revelado. Para ellos no ha llegado la luz. ¿Cuál es la prueba que presenta? 2 cosas aquí. ¿Qué cosa dice? A la ley y al testimonio. Presten atención entonces. Cuando alguien se levanta proclamando una verdad que está en contra de la ley, cuando hablamos de ley, ¿de qué estamos hablando? De la Biblia, de la Torá, del Antiguo Testamento, de todo eso. Cuando alguien se levanta y dice haber recibido algo de Dios, una revelación de Dios, pero está en contra de la ley y el testimonio o de los profetas bíblicos, es porque no le ha amanecido. Está simple para entender esto. Entonces, cuando alguien se levanta y dice, recibí una revelación, hermanos, préstenme atención todos, por favor. Entonces, yo anoche recibí la revelación
de que Dios me trasladó al paraíso y encontré a mi abuelo que había muerto hace 20 años. ¿Qué le digo? A la ley y al testimonio. Porque la Biblia no enseña eso. ¿Correcto? La Biblia no enseña eso. Tú estás mal. Tú no eres un profeta, ¿verdad? Otro profeta, yo no voy a mencionar nombres, pero ustedes ya pueden deducir aquí. Hay alguien que dice ser profeta y fue un polígamo. Tuvo muchas mujeres y tuvo muchos problemas, ¿verdad? Practicaba la poligamia. Entonces, ¿cómo puede ser un profeta? Ley y testimonio. ¿La Biblia enseña eso? No. Entonces, si no está de acuerdo a la ley, a la Biblia, a lo que dicen los otros profetas, no le amaneció. No le amaneció. Vamos a ver si es que pasa. Es decir, un profeta tiene que enseñar y todo lo que enseña tiene que estar en armonía, no con una parte, sino con toda la Biblia. ¿Correcto? Cuando alguien se levanta y dice, yo recibí una revelación, yo me fui hasta el infierno y vi que las almas estaban quemando. ¿Qué decimos? A la ley y al testimonio. Eso no enseña la Biblia. Esta mujer, Helen de White, escribió cerca de 25 millones de palabras escritas en más de 100,000 páginas manuscritas. Y esto yo no lo voy a decir porque yo quiero que ustedes incluso puedan comprobar. Hay algunos libros que están totalmente disponibles, gratuitos. Si ustedes se encuentran que una de sus enseñanzas está en contra de lo que la Biblia dice, no tiene que ser profeta de Dios. Pero ya pasó que de todas las páginas manuscritas, ella estaba en armonía con la palabra de Dios. Es más, escúchame una cosa, jamás dijo ella que nosotros podamos colocar sus escritos por encima de la Biblia. Ella declara así, estudien la Biblia. ¿A dónde nos lleva? A la Biblia. Biblia, Biblia, Biblia. Jesús, Biblia. Entonces, ¿por qué entonces necesitaría levantarse una profeta solamente para llevarnos a la Biblia? ¿Cuándo Dios levantaba profetas en el Antiguo Testamento? Cuando el pueblo estaba ¿en qué? En rebeldía, en apostasía. ¿Qué cosa levantaba? Un profeta. ¿Qué cosa sucedió en la historia? Durante 1260 años, el mundo estuvo en oscuridad. Entonces, ¿cómo hacer que el pueblo pueda volver a la Biblia? Dios tuvo que levantar un profeta. Vuelve a la Biblia, vuelve a la palabra, vuelve a la escritura, vuelve al fundamento. ¿Correcto? Entonces, ella confirmó todo lo que la Biblia decía. Número 2, este es un texto maravilloso, ¿verdad? Fantástico, Mateo capítulo 7, versículo 15. Y miren, vamos a leer el contexto, porque las pruebas tienen que estar en el contexto. Jesús está hablando aquí de profetas, vamos a ver si es verdad. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, 15. Miren lo que dice allí. Guardaos de los falsos profetas. ¿Está hablando de profetas o no? Sí, está hablando de profetas. Que vienen vestidos de ovejas, por dentro son los rapaces. Versículo 20, que dice, así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué está hablando? De profetas. A ver, presten atención entonces aquí. ¿Cuál es la característica que la Biblia presenta para ver si un profeta es verdadero? Sus frutos. No es solamente lo que enseña, es también lo que vive. Correcto. Porque yo puedo estar bien doctrinalmente, yo puedo enseñar lo que dice la Biblia y mi vida. Si mi vida no está en armonía con lo que sé, yo puedo ser profeta. No, ¿verdad? ¿Yo puedo recibir una revelación de Dios? Correcto. Entonces, la vida tiene que estar en armonía con la Biblia. Si alguien se levanta y dice, yo soy un profeta, Dios me ha revelado, pero él no guarda la ley de Dios. Él transgrede lo que quiere, él hace lo que quiere. Él más dice, hermanos, ahora estamos en la gracia estamos libres de la ley. Pero un momento. Tú no eres un profeta. Porque un profeta, primero, todo su base ¿dónde está? En la Biblia. Y número 2, vive
¿correcto? Aquello que entendió, aquello que aprendió de la Biblia. Vamos a ver si pasa. Si no pasa, nos quedamos aquí. Trabajó por 70 años, presten atención, sobre la observación de muchos incrédulos, llenos de sospechas y abiertamente hostiles, mas su vida estuvo siempre por encima de cualquier sospecha. Déjenme explicarles algo. Cuando aparece este don profético, en los Estados Unidos habían más de 500 personas diciendo ser profeta. Entonces, cuando alguien se levanta diciendo ser profeta, a ver, vamos a ser aquí muy sinceros entre nosotros. Vamos a imaginar que alguien aquí dice, soy profeta. Todos le miramos, ¿profeta? Déjame, ¿verdad? Déjame pasar, investigar. Entonces, cuando ella dijo, yo recibí una revelación del Señor, ¿quién le iba a creer? Entonces, durante toda su vida, ella estuvo bajo la vista ¿de quién? De todos para ver en qué falla. Porque si hay algo, entonces, pues no, tú estás fuera. Tú no eres profeta. Durante 70 años estuvo sobre la observación de muchos incrédulos, lleno de sospechas. Es más, nosotros vemos algunas cosas, algunas obras que ella hizo. En un diario de los Estados Unidos salió, por ejemplo, que ella cuidaba de 20 niños huérfanos, ¿verdad? Ella tenía un orfanatorio, ella los cuidaba, los alimentaba. Ella hacía obras de bien, pero su vida estaba en armonía con la palabra de Dios. Ahora, ella era una persona que no pecaba, era un pecador como todos. Pero ¿qué cosa significa santo en el contexto bíblico? Estar en armonía con la voluntad de Dios. ¿Correcto? Entonces, hay mucha especulación allí. Tú pones en Google, en Internet, le dejo ahí muchas cosas, disparando de un lado para otro, denigrando la imagen de una persona. Yo solo te digo, si tú no sabes a profundidad de alguien, es mejor no opinar. Por una razón, por tus comentarios, por tus palabras también serás juzgado. ¿Recuerdan ustedes del juicio? Tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos en contra de alguien. Tenemos que tener documentos claros, ¿correcto? No fundamentarnos en lo que yo creo, sino en lo que está registrado. Porque lo que está registrado ya está a la luz de todos. Entonces, es más, habían médicos incluso que no creían que ella es una profeta. Yo estuve en Estados Unidos en este año y fui allí a un lugar, un centro donde todavía se conserva una réplica de la Biblia que ella tenía en su mano. No era la Biblia esta. Era una Biblia que pesaba más de 4 kilos y ella lo sostenía en el aire por horas. Ella era una mujer, recuerden. Un día, un médico le visitó a su casa. Él no creía en ella. Entonces ella entró en visión. Y saben, los ojos de ella estaban abiertos sin parpadear y ella no respiraba hasta